Me llamo Fray Juan David, soy de aquí de Bogotá, tengo 29 años y vivo en Jerusalén. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores, franciscano, de la Custodia de Tierra Santa. Vengo a contarles un poquito de mí, pues qué es lo que hago en Tierra Santa y pues qué hago aquí en Colombia. Ahorita en Colombia estoy visitando a mi familia porque pues nosotros tenemos una vez al año la gracia de poder venir a visitar a las familias. Hace 4 años entré a la Custodia de Tierra Santa en Israel. Pues yo antes era aquí arquitecto, estudié arquitectura en la Universidad de los Andes y me gradué en el 2014 más o menos. Después trabajé un tiempo y en esa época yo tenía 24, 25 años y me encontré en un momento en que no le encontraba sentido a la vida. O sea, no encontraba un rumbo, no encontraba, le perdí sentido a todo. Toda mi vida tuve todo, nunca he sufrido, pero no tenía a Dios. Y al no tener a Dios, perdí el sentido de todo. Entonces, en un momento de crisis y de encontrarme con situaciones muy difíciles de mi vida, como la muerte de mi abuela, como el querer como sentirme vivo, ¿no? El querer sentirme útil, ¿no? O ser útil para la sociedad, me encontré con la vida de San Francisco, que para mí no era nueva porque la había conocido desde que yo era muy pequeño. Cuando hice la confirmación, había conocido la vida de San Francisco. Y en ese momento de oscuridad y de crisis me acordé de lo que había hecho San Francisco, que era dejarlo todo, dejar a sus papás, dejar a su familia, dejar las riquezas, por irse a encontrar a Dios. Y cuando se encontró con Dios, lo encontró todo y alcanzó la plenitud. Y pues ese para mí en ese momento que yo había seguido y que mis modelos eran los arquitectos más famosos del mundo, entonces yo quería volverme como Renzo Piano, como bueno, los arquitectos más importantes, Gaudí. En ese momento ya mi modelo dejaron de ser estos personajes famosísimos y pasó a ser San Francisco, porque veía que San Francisco encontró la plenitud y encontró el sentido de la vida y lo encontró todo. Y yo dije, bueno, pues me voy a arriesgar y voy a hacer lo mismo que hizo San Francisco. Y por cuestiones de Dios resulté en Tierra Santa porque mi director espiritual me dijo, no, vete a hacer una experiencia en Tierra Santa, porque yo sé que ellos construyen casas a los cristianos pobres del Medio Oriente, y tú que eres arquitecto, pues puedes ir allá y ejercer también la arquitectura. Que para mí era una cosa que no me convencía, ¿no? Porque yo dije, yo no quiero seguir ejerciendo como arquitecto, sino quiero ponerme al servicio de los demás, ¿no? Quiero ser útil, ¿no? Y servir a Dios, sobre todo, ¿no? Pero pues cuando llegué a Tierra Santa me cambió totalmente la vida, ¿no? Primero conocí a un Cristo humano, que para mí desde aquí, desde Bogotá, era muy difícil comprenderlo, porque pues yo veía a Dios, un Dios muy lejano, ¿no? Dios pues que primero que se encarnó, que nació de una virgen, que hizo muchos milagros en Tierra Santa, que hizo muchos milagros en Jerusalén, en Nazaret, que resucitó a los muertos, que sanó a los enfermos, pero todo para mí parecía una historia muy, muy lejana, muy lejana. Cuando llegué a Tierra Santa y la primera vez que entré al Santo Sepulcro y vi el tamaño de la tumba, ¿no? que es una tumba que tiene 1,70 m por 50 centímetros, o sea, el tamaño de un hombre cualquiera, comprendí que Cristo había sido hombre, que había sido humano, y que se encarnó y que murió, pero al ver la tumba vacía, o sea, al ver el Santo Sepulcro vacío, comprendí que Él resucitó, y está resucitado y vive y está a la derecha de Dios Padre. Y eso para mí fue el momento en que di un paso hacia la fe, ¿no? Y di un paso hacia comprender quién era Dios. Y eso me cambió totalmente la vida, el entrar la primera vez al Santo Sepulcro. Y el visitar todos los lugares santos es una experiencia fascinante, fascinante. Visitar el lago, ver el lago de Galilea, ¿no? Y pensar que allí fue donde Él caminó, y pensar que fue allí donde Pedro fue probado en la fe, porque todos y yo, partiendo de mí, ¿no? Yo tenía muchas dudas de fe, pero no fui el primero en tenerla ni seré el último en tener una crisis de fe, sino el mismo Pedro tuvo una crisis de fe. Cuando Cristo le dice ven, ¿no? Y entonces Pedro comienza a caminar en ese lago y se da cuenta que está caminando y se ahoga, ¿no?
y es Cristo que lo coge de la mano y lo levanta, ¿no? Es esa crisis de fe y dice, mírame, ¿no? Mírame. Pedro se ahogó, se está ahogando porque dejó de mirar al Señor. Y también fue allí donde le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿No? Entonces el encontrarme con los lugares que no solamente vivió Cristo, sino los apóstoles, y el ver que no solamente los apóstoles tuvieron estos conflictos de fe, sino también nosotros, ¿no? Me transformó totalmente, ¿no? Y es allí donde decidí continuar este camino que ya van 4 años, gracias a Dios. Pero bueno, aparte de mi testimonio personal, de mi conversión, de mi camino como cristiano y en la fe, la experiencia en Tierra Santa me ha dejado muchas enseñanzas por todas las personas que he tenido la oportunidad de conocer. Primero, el encontrarme con la realidad tan complicada que es Tierra Santa, que es Israel y Palestina. El encontrarme viviendo en medio de judíos y musulmanes. Pero en particular el encontrar los cristianos que allí todavía viven, pero que no solamente viven tratando como de testimoniar una fe, sino de llevar su fe al máximo, o sea, testimoniar a Cristo día tras día y en todas las decisiones que toman en su vida. Cuando uno entra, por ejemplo, en un barrio que es totalmente cristiano, entonces es fascinante ver cómo el sentido de ser cristiano cambia y adquiere otra dimensión, que aquí en Colombia yo nunca lo veía, pues porque aquí todos somos cristianos, todos somos bautizados, todos vamos a la iglesia, sea católica o quien va a la iglesia evangélica o la iglesia protestante, pero en sí todos somos cristianos o decimos ser cristianos. Allí no, allí o tú eres cristiano, que es el 1% de toda la población, o crees en Alá, en el Dios y en el Corán, ¿no? y pues eres musulmán, o crees en el Dios judío, mejor dicho, que es un solo Dios, pero en Hashem, ¿no? Y sigues la Torá. Entonces allá son 3 religiones que son literalmente divididas, ¿no? Entonces tú sabes quién es musulmán por el modo de ser, por el modo de vestir, por el modo en que actúas con los demás, con el modo en que te relacionas con los demás, con el modo en que ves a las personas. Tú eres judío también por el modo en que estás con tu grupo, con tu familia, sabes las familias de dónde vienes. En cambio tú eres cristiano porque amas a todo el mundo y porque eres capaz de poner la otra mejilla. Y esos son el testimonio que día tras día nos dan los cristianos de Tierra Santa y los cristianos del Medio Oriente. Cuando uno ve que un estado está en guerra con el otro estado por el territorio y que quien vence es el que tiene más fuerza, allí el cristiano dice, no, yo pongo la otra mejilla y yo lo único que estoy queriendo hacer acá es vivir mi fe y testimoniar a Cristo y amar a los demás y tener un bienestar, y tener bienestar no solamente para mí, sino para mi familia y para toda la población. Otra gracia muy grande que he tenido en estos años es el conocer con frailes, ¿no? Hermanos míos que se convirtieron en hermanos y amigos míos, que vienen de países que no solamente son perseguidos, digamos, como al nivel social, como pasa en Israel o en Palestina, sino a un nivel más violento, ¿no? Aquellos que han sufrido la violencia, que son los hermanos que vienen de Irak y de Siria. Tengo muchos hermanos con los que he tenido la oportunidad de vivir, que vienen de Siria, que vienen de Siria, que vienen de Alepo, que vienen de Cnaya, que vienen de muchas partes de Siria y que han vivido en carne propia. ¿Qué quiere decir ser perseguidos? ¿Qué quiere decir escapar? No porque va a llegar la guerra, pero no por cuestiones políticas o por territorio, sino concretamente porque eres cristiano. O sea, son perseguidos literalmente por la fe. Y es una experiencia muy fuerte que me ha enriquecido y que me ha cambiado también la vida. Tuve la oportunidad también de conocer a un sacerdote fraile también de Irak, que él se dice en italiano, es un miracolato, ¿no? Que quiere decir que él ha vivido un milagro, ¿no? Él en carne propia es un milagro, porque durante el periodo de la guerra del ISIS, ¿no? Él iba a visitar a sus familias, como todos nosotros podemos hacer una vez al año. Él iba a visitar a su familia en Karakosh, pero en esa época tenían que irse por carro desde Jordania. En un momento estaban entrando en Irak y los paran los militantes del ISIS, del Daesh, y les dicen concretamente todos van a morir porque son cristianos, ¿no? Y él llevaba el clerimán. A un cierto momento, ya cuando le iban a matar, uno de los militantes sacaron un cuchillo y se queda paralizado. Y le dice, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? ¿No? Y él intentaba hacerle así con el cuchillo para matarlo.
pero estaba bloqueado. Le dice, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué no me puedo mover? Y él en un cierto momento le dice, váyase, váyase, váyase. Y es así que él logró vivir, logró pues salvarse. Y él cuenta después pues que el milagro se lo debe a Santa María Alfonsín, que es una santa de Tierra Santa, porque él llevaba en ese momento la reliquia. Pero es un testimonio tan fuerte que uno dice, ¿cómo no creer en Dios primero, ¿no? ¿Cómo no creer en estas situaciones tan difíciles como es la persecución, como es la guerra? Y él hoy en día dice, yo creo más en Dios, ¿no? Porque fue una prueba de fe, pero esto me da a mí más fuerza para seguir ejerciendo mi vocación, la de ser ministro, sacerdote, ¿no? Y la de ser cristiano. Y ese es el testimonio de todos los cristianos de Medio Oriente. Por ejemplo, Nur, que es de Irak, mi compañero, me dice, cuando yo viví, cuando tuve que escapar, porque venía el ejército del ISIS a bombardear Karakosh, que es la ciudad donde él vivió, en ese momento lo que él no hizo fue, yo voy a negar mi fe y digo que soy musulmán y quedo tranquilo. Él dice, yo quiero profesar mi fe hasta dar la muerte. Y él en ese momento decidió entrar al convento, porque él dijo, si muero mártir acá, pues seré un mártir en el cielo. Si logro escapar y si logro estar a salvo en Erbil, la siguiente ciudad, yo voy a entregar mi vida por Dios. Y así voy a volverme también un misionero y ir a donde la gente me necesita. Y él hoy en día es un fraile y en este momento está en Irak visitando a su familia y está visitando a las personas que lo necesitan. Y está hablando ya con los niños y con las personas que Nur allá se volvió como una luz, como una esperanza de decir, Dios existe y Él es quien nos sostiene. Y si somos martirizados, Él nos prometió fue la vida eterna. Y eso es porque ellos están dando y entregando sus cuerpos también por la fe en Cristo, esperando la vida eterna y la salvación, que es lo que nos prometió. Porque están viviendo el Evangelio letra a letra. Cuando Cristo en el Evangelio dice, serán perseguidos a causa de mi nombre, ellos lo están allá viviendo literalmente, en carne propia. Quiere decir que esa palabra que Él la dijo, la están encarnando a ellos. Y eso quiere decir que están trayendo al mundo a Cristo, como lo hizo una vez María. ¿Cómo puedo yo seguir yendo a Tierra Santa, siendo un lugar en donde se vive la guerra, en donde yo allá no soy nadie, mejor dicho, no tengo ni nación, ni tengo hogar, ni tengo nada, sino voy literalmente a la misión? Es porque Él mismo lo dijo, ¿no? Quien deje su casa, sus terrenos, su familia por mí, le daré 100 veces tanto. Pero, y la vida eterna. Y yo lo he vivido en carne propia y he recibido 100 veces tanto, no ni en cosas, ni en plata, ni en el mundo, ni en fama, sino en gracias, en haber aprendido qué quiere decir un cristiano perseguido, en haber aprendido cómo viven los judíos, cómo viven los musulmanes, en haber conocido gentes de todas partes del mundo. He tenido la gracia de ver cómo viven los cristianos en India, cómo viven los cristianos en Sri Lanka, cómo viven los cristianos en Corea del Sur. Y ver que realmente la palabra de Cristo se difundió hasta los extremos confines de la tierra, como Bogotá, porque de Jerusalén a Bogotá pues hay una gran distancia, pero se vive la palabra de Cristo. ¿Y qué es lo que se vive? Lo único que se vive es el amor, porque eso fue el evangelio que nos dio Él, a amarnos los unos a nosotros, a testimoniar que Él vive y que Él vive en la Eucaristía y que Él vive en los sacramentos y que Él vive en el corazón de cada uno de nosotros. Y así es que cumpliremos las promesas que Él nos dio, que es que el reino venga acá. ¿Qué quiere decir? Que el reino de la paz viva acá entre nosotros. Y eso es lo que todos los cristianos estamos llamados a hacer, aquí en Bogotá y en Jerusalén. Y aquí en Bogotá, ¿cómo tiene que vivir un cristiano? Un cristiano tiene que vivir en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en agradecer al Señor que aquí no estamos perseguidos, que aquí no estamos, no estamos luchando por nuestra fe. Aquí Colombia es un país en donde podemos profesar nuestra fe libremente. Entonces el ser agradecidos con Dios porque nacimos católicos y el amar nuestra iglesia y el seguir ayudando, ¿no?, para que el reino de Dios esté aquí en la tierra, el reino de la paz. Y por último, y por sobre todo la misión que tenemos aquí nosotros en un país en donde no estamos perseguidos por nuestra fe, es el rezar y el orar por aquellos que están perseguidos y el sentir que ellos están apoyados por nosotros. Eso me decía Nur, ¿no?
Nosotros estamos allá porque sentimos las oraciones de ustedes aquí, al otro lado del mundo. Nosotros queremos seguir en ese lugar, o sea, en Irak, porque nosotros sentimos, pues primero, la ayuda económica que permiten que ellos sigan allá, porque ellos allá no tienen trabajo, no tienen oportunidades laborales, no tienen nada. Lo mismo en Tierra Santa, ¿no? En Palestina o en Israel, los cristianos allá viven en situaciones económicas muy difíciles. ¿Cuál es el problema? Una ciudad como Belén, en donde nació nuestro Señor Jesucristo, que ha sido históricamente cristiana, hoy en día los cristianos poco a poco están desapareciendo, poco a poco, y se está convirtiendo en una ciudad musulmana. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en donde ya no hay cristianos, pues primero no hay parroquias y Cristo no reina allá. Y segundo es que toda la ciudad se va a transformar según el pensamiento de los musulmanes, que es diametralmente diferente a lo que es el pensamiento de un cristiano. Entonces la memoria del lugar en donde nació Cristo se perderá. Y no solamente para nosotros hoy aquí en el 2019, sino para los cristianos del futuro. En 100 años, cuando un cristiano quiera ir a ver dónde está la gruta donde nació Cristo, pueda ir a verlo y esté un padrecito y un fraile que lo reciba y esté una comunidad de cristianos que lo reciba y le digan, sí, nosotros somos testimonios que aquí nació Cristo. Entonces, por eso la invitación es también a orar y a apoyar en el modo que puedan a los cristianos en Medio Oriente.